Vamos a intentar averiguar si una reacción es espontánea a partir de la tabla de potenciales de oxidación-reducción. Tenemos la siguiente reacción: el zinc más 2 más estaño para dar zinc más estaño 2. No sabemos si es espontáneo o no. ¿Cómo lo podemos averiguar? Recordar que habíamos estudiado una ecuación que nos relacionaba la variación de energía libre con el potencial. La variación de energía libre era menos n por F por el potencial. N era el número de electrones intercambiados, en este caso serían 2, F la constante de Faraday o la carga de un mol de electrones, y E sería el potencial o la fuerza electromotriz de la pila que se pudiera fabricar con esta reacción. Si nos fijamos en esta reacción, siempre hay una sustancia que se oxida y una sustancia que se reduce. El zinc pasa de zinc más 2 a zinc, por tanto se está reduciendo. Y el estaño pasa a estaño 2. Está aumentando su número de oxidación y por tanto se está oxidando. Entonces tenemos las siguientes semirreacciones. El zinc 2 más 2 electrones que pasa a zinc. Y el estaño que se oxida a estaño 2 más 2 electrones. Esta es la primera, sería la reducción, la segunda la oxidación, tal cual están escritas en esta ecuación química. Ya sabemos que la semirreacción de reducción se corresponde con el cátodo de la hipotética pila y la semirreacción de oxidación con el ánodo. ¿Cuáles son en este caso los electrodos? Pues el electrodo de zinc tendrá un potencial zinc 2 más zinc, que lo buscamos en la tabla de potenciales y nos da menos 0,76 voltios. El potencial del estaño, estaño 2 más estaño, menos 0,14 voltios. Ya podemos, por tanto, calcular el potencial de la hipotética pila que se pueda fabricar con estos electrodos. Será el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. En este caso, el cátodo es el zinc y el ánodo es el estaño. Dando valores, tenemos menos 0,76 para el zinc y menos 0,14 para el estaño, que nos da un total de menos 0,62 voltios. ¿Qué quiere decir este potencial de la pila negativo? Bueno, pues como la variación de energía libre es menos n por F por el potencial de la pila, al ser el potencial negativo, negativo por negativo nos da positivo. Nos indica que la variación de energía libre de esta reacción tal cual escrita es mayor que 0, lo que ya sabemos que significa que no es espontánea. Todo lo tendríamos que razonar de la siguiente forma. Como el potencial de la pila en este caso es negativo, mayor que 0, como la variación de energía libre es menos n por F por el potencial, deducimos que la variación de energía libre, en este caso, sería positiva. Una variación de energía libre positiva nos indica que no es espontánea.
Que esta reacción no sea espontánea quiere decir si se produce en el sentido en el que está escrita. En sentido contrario, la variación de energía libre cambiaría de signo y sería negativa. Entonces, la reacción inversa sí será espontánea, pero tal como la tenemos ahí, no será espontánea. Veis que es un método sencillo para averiguar si una reacción de oxidación-reducción es espontánea o no.